episodio de filosofía, política y economía. Se acusa frecuentemente a nuestro querido presidente de gobierno de que miente y miente mucho. Recordamos todos el episodio en Onda Cero cuando Alsina al final de la entrevista le dice: presidente, ¿por qué nos miente usted tanto? Y él contestó: hombre, yo no soy consciente de que mienta, yo simplemente a veces cambio de opinión. Bueno, creo que esto hace relevante que dediquemos un capítulo a hablar de la política y la mentira. Veamos en primer lugar la realidad que nos rodea. Yo creo que no se nos escapa a ninguno que habitualmente se miente, y se miente mucho, y se miente demasiado seguramente, y en casi todos los ámbitos de la vida. Conocemos perfectamente las mentiras en el ámbito económico, muchas veces pues por ganar más dinero o por ocultar una pérdida. Las empresas, los directivos, los dueños nos mienten. Tenemos todos muchos casos en la cabeza, quizá no sea conveniente citarlos aquí para no distraernos. Tenemos también mentiras en la religión. No puede ser pues que Dios se aparezca a distinta gente para predicar cosas diferentes. Entonces pues tenemos debates, ¿no? Entre los cristianos, si quién era de verdad el sucesor de San Pedro, el que tenía la autoridad, y eso pues devino en dos ramas, ¿no? Los protestantes, que no reconocen la autoridad suprema del obispo de Roma, el Papa, y los católicos, apostólicos romanos, que defienden que el poder de Dios a Jesús, a la Iglesia, se lo dio fundamentalmente a los apóstoles y a la cabeza de ellos, que está en Roma. Lo mismo ocurre con los musulmanes. También otra gran cuestión que al final se discute sobre el poder, en este caso más moderno. Cuando muere Mahoma, pues inmediatamente surge un cisma entre los que decían que el poder de Mahoma, del profeta, pues había pasado a su elegido directamente o a su familiar más próximo, hijo de Fátima. Y de ahí salen las dos ramas fundamentales de los musulmanes, los chiitas y los suníes. De nuevo, la cuestión del poder. Dicho esto, también en otros ámbitos, como en la historia, se producen mentiras de una forma permanente, ¿no? Siempre se ha dicho que la primera víctima cuando hay una guerra es la verdad. Sabemos perfectamente que la historia la escriben los vencedores. Y ese famoso dicho romano de plena actualidad, vae victis, ay de los vencidos, ¿no? No te queda ni el consuelo de que tus hechos o tu verdad pase a la posteridad. Bueno, hemos visto que se miente en muchos planos. Se miente por el poder, se miente por el dinero, se miente por el sexo. Vamos a ver qué tipos de mentiras hay. Siendo muy rápido, muy sucinto, para no aburriros, digamos que hay tres tipos de mentiras fundamentalmente. Lo que podríamos llamar mentiras de divertimento, para pasarlo bien, ¿no? Que están aceptadas en el juego, en el deporte. Pues en el mus se miente, en el ajedrez, en el deporte hay deportes, pues a ver quién engaña al contrario, ¿no? Etcétera. Bueno, o las mentiras piadosas también. Este sería un segundo tipo de mentiras, ¿no? A veces se miente para ayudar o para evitar a alguien un daño. Pues tenéis muchos ejemplos, ¿no? O desde los niños pequeños les decimos que vienen los Reyes Magos o Papá Noel, o evitamos una persona que está muriendo y que pues, evitamos dar una mala noticia pues para que no se acelere ese proceso degenerativo. Bueno, infinidad. Os dejo cada uno. Si repasáis vuestra vida y vuestras circunstancias, veréis que hay muchas mentiras de este tipo. Y por último, digamos, aquí ya hablamos del mal, las mentiras que causan un mal o un perjuicio a otro o a otros. Estas también son muy claras. Esta sería quizá la definición que normalmente tenemos en la cabeza cuando mentimos, y evidentemente tendrían una gradación. Hay mentiras pues ligeras, causa un perjuicio pequeño, causa un perjuicio mayor o causa un perjuicio total, ¿no? Que podría ser la muerte de otra persona. Bien, se miente. Clasifiquemos las mentiras para no confundir unas con otras en estos tres tipos. Y veamos ahora qué dicen al respecto a la mentira los filósofos, los sabios, las personas que han teorizado sobre la ética, tanto en el plano civil
como en el plano religioso. Empecemos por Platón, ¿no? Sócrates, Platón, Aristóteles, la tradición del pensamiento occidental. Bueno, Platón distinguía evidentemente entre el plano de las ideas, el plano de la realidad. El plano de las ideas, ahí no hay mentira, todo es la perfección, el bien, el uno, la verdad, el círculo perfecto, ¿no? En el plano de la realidad sí que se puede mentir, según Platón. Es decir, especialmente en la política, el gobernante está obligado a perseguir el bien común, tiene que hacer que la sociedad funcione, y ciertamente la sociedad es imperfecta. El pueblo, diríamos hoy, pues es a veces ignorante, a veces no quiere ser iluminado por la verdad total, y requiere que el gobernante o los gobernantes pues manipulen o gestionen eso, a veces pues con el engaño o la simulación. También es cierto que Platón era consciente pues de que no todos los hombres iguales, no todas las personas eran iguales, y para que la gente aceptase un poco su lugar en el mundo, pues claro, había desde el rey con el poder absoluto hasta, digamos, el más humilde limpiador, pues tendrían que vivir en armonía. Eso dice Platón. Sin embargo, si damos un salto en el tiempo, vemos a San Agustín. San Agustín, un santo de la Iglesia y un padre de la Iglesia, defendía lo contrario. San Agustín, que se le ha llamado rigorista a esta escuela de pensamiento, defendía que no se debe mentir nunca, porque mentir es faltar a la verdad, y la verdad es uno de los grandes pilares que tiene la dignidad humana. Sin embargo, hay otros santos también y padres de la Iglesia, en este caso Santo Tomás de Aquino, que defendía que en algunas circunstancias sí se podía mentir. Un ejemplo típico que ponía es cuando a uno le acusan en un juicio, es una acusación injusta, pues para defenderse se podía mentir. Es un ejemplo, habría otros. También San Pablo de Tarso en algunas circunstancias viene a decir lo mismo. Si cambiamos de religión, vemos a los musulmanes. Los musulmanes también defienden que en determinadas circunstancias se puede mentir. Ejemplo típico es cuando un musulmán es atacado por un infiel que quiere apropiarse pues de sus bienes o de cualquier cosa, pues está más que justificado que ese musulmán engañe al infiel para que el infiel no se haga injustamente con los derechos del creyente musulmán. Los judíos, otra gran religión del libro, también defienden en algunas circunstancias específicas que se pueda mentir. Saltamos y vamos a otro gran pensador que marca el pensamiento sobre todo en Europa, que es Kant. Kant en esto se parece a San Agustín. Él también defiende que en ningún momento se puede mentir. Kant defiende el imperativo categórico. La mentira siempre está mal, siempre la persona debe obrar de tal manera que sus normas sean universales, se pueden aplicar a todo el mundo. Después de Kant, antes en el tiempo, pero dando un salto un poco geográfico, vamos a hablar de Maquiavelo. Maquiavelo es el nombre, ¿no?, que ha marcado muchos lenguajes como algo negativo, ¿no? Esta persona es maquiavélico. Bueno, Maquiavelo obviamente defendía que el gobernante, el príncipe, su obligación era en primer lugar, primero conseguir el poder, y si ya lo tenía, pues mantenerlo, y que cualquier cosa que atentara, pusiera en peligro el poder del príncipe, pues debía evitarse. Y evidentemente mentir era un método más que aceptable para poder defender el poder. Además, Maquiavelo promulgaba que el pueblo en general es ignorante, y no solo ignorante, sino que la gente en general era mala, ¿no? Tiene una visión, si queréis, hobbesiana de la vida, ¿no? Es que hay como dos tipos de pensamiento en Europa, ¿no? Hobbes, que cree que el hombre es un lobo para el hombre, y Rousseau, que es el Emilio, la persona es buena, nace buena por naturaleza, y luego es la sociedad, la propiedad privada, tal, la que le convierte en malo. Bueno, en este sentido, Maquiavelo sería de la escuela de Hobbes. Y dando un salto hacia adelante en el tiempo, un personaje muy interesante, un sociólogo, filósofo, Max Weber, economista, que marca mucho el pensamiento en Europa, sobre todo en el mundo, digamos, del capitalismo ya.
Max Weber distingue y hace un planteamiento interesante entre dos tipos de éticas. Él decía que hay una ética de la convicción, que es la ética, si queréis, más pura, la ética personal. Una persona tiene que ser fiel a sus ideas, a sus principios, a sus valores, pero el político, el gobernante, tiene la ética de la responsabilidad. Es decir, que independientemente de lo que le dijeran sus ideas o su convicción, el gobernante tiene la responsabilidad de proteger o de buscar el bien común. Y esto hace que en determinadas ocasiones tenga que mentir, porque esa mentira ayuda al bien común, bien causando un bien o evitando un mal. Muy interesante esta distinción de Weber para poder entender. Yo creo que prácticamente todo el debate español que tenemos, a veces de poco nivel, de Sánchez miente, ya, pero Aznar también mentía, ya, pero es que Sánchez miente mucho más. Entramos en este debate poco productivo de tú más, ¿no? A ver quién hace algo peor. Y los medios, pues unos defienden a una parte, los otros a otra. Entonces, en función de qué leas, si solo lees lo que te confirman tus ideas, pues piensas que el de enfrente es peor que el tuyo, ¿no? Sin entrar a juzgar o a valorar realmente si eso de lo que estamos hablando se puede o no se puede hacer. Como dirían los alemanes, si se debe o no se debe hacer, porque poder es evidente que se puede, porque lo hacen prácticamente todos los días. Bien, una pequeña incisión o, digamos, o desviación también importante sobre la política. Fuera de Occidente, aquí no estamos muy acostumbrados a pensar qué pasa afuera, pero fuera de Occidente hay un mundo muy importante, que es el mundo marxista. Fue importante la Unión Soviética, ¿no? El bloque, hasta que ya cayó en el 89, pero es importante hoy China, porque ya es la segunda potencia y está creciendo, y se habla mucho, hablaremos además cada vez más de China, y hemos hablado mucho de la URSS. ¿Qué pensaban los marxistas qué piensan sobre la cuestión de la verdad y la mentira en la política? Bueno, por ir muy rápido, digamos el marxismo, leninismo ruso o soviético, de alguna manera lo que nos decía es cuidado porque ellos, digamos, los marxistas son rigurosos o rigurosistas, ¿no? En este sentido, rigoristas serían la línea de San Agustín o de la línea de Kant, pero dicen cuidado porque esa moral, esa ley que teóricamente hay que respetar, no es la verdad. Esa moral y esa ley es la moral y la ley hecha por la clase dominante para perpetuar su dominio sobre los dominados, sobre el pueblo, sobre el proletario, ¿no? En la época de las fábricas. Y por tanto lo que hay que tener es la moral y la ley verdadera que proteja al pueblo y de alguna manera buscar ese paraíso en la tierra, ¿no? Es decir, que los marxistas eran un poco, o serían, haciendo un símil, como los cristianos sin Dios, ¿no? Entonces, si no hay Dios, si no hay iglesia, ¿quién interpreta? ¿Quién es el garante de la verdad, etcétera, del interés o del pretendido interés general? Pues el garante es el partido. El partido sería como la iglesia, ¿no? Son los que deciden lo que está bien, lo que está mal, etcétera. La URSS colapsa, ¿no? El sistema marxista, la falta de libertad, etcétera, colapsa frente a la riqueza y al progreso de Occidente. El muro solo se saltaba de un lado a otro, ¿no? Y además la gente se jugaba la vida. Eso ha quedado demostrado, nadie lo discute, ni siquiera los marxistas, los neomarxistas lo ponen en duda. China. ¿Qué pasa en China? China es muy interesante, pero voy a saltar muy rápido. Tenemos a Mao Zedong, la guerra cultural absurda, esa afán, ¿no? de en un momento dado por imponer la verdad oficial del partido o del líder que era Mao. La muerte de Mao, bien, la banda Los Cuatro que intentan perpetuarla, pero afortunadamente para los chinos y yo creo que para el mundo, vence otra facción y vence Deng Xiaoping. Deng Xiaoping lo que dice, y sus teóricos, es que de alguna manera utiliza el método científico también en la política. Y lo que dice es, bueno, las verdades o las mentiras se comprueban por la práctica. No sé yo si Deng Xiaoping y sus pensadores habían estudiado mucho a Hume y a los científicos ingleses, ¿no? Pero lo que dicen tiene mucho sentido. Vienen a decir, esto es como la ciencia. Es decir, vamos a ver si las cosas que defendemos, las teorías, las hipótesis, la práctica lo confirman,
y si lo confirman, pues lo damos por válido, lo damos por verdadero. Y si lo contradicen o lo niegan, pues habrá que rectificar y concluir que eso que pensábamos estábamos equivocados, que era mentira, no era cierto, y cambiamos. Y por tanto, a partir de Deng Xiaoping, en China se mira mucho los resultados. Lo que funciona es útil, es verdadero. Y lo que no funciona, pues se abandona. Quizá no. Muchos estamos convencidos, y no solo los marxistas chinos. Hay profesores del IES muy conocidos pues, que defienden que esta forma de ver la realidad de los chinos ha sido muy eficaz pues, para generar riqueza, progreso, desarrollo en ese inmenso país. Y este sería un poco el repaso, ¿no? Hemos visto qué pensaban los clásicos, Platón, San Agustín, Santo Tomás, Kant, Max Weber. Hemos pensado cómo se ve la mentira desde la religión católica, desde la protestante, los musulmanes, los judíos. Hemos visto los chinos, ¿no? El otro gran sistema ideológico, el marxismo. Y ante todo esto me diréis, ¿qué hacemos? Bueno, yo solo he querido daros un pequeño repaso, hablaros del tipo de mentiras. Como veis, hay básicamente dos posiciones: los que defienden que no se debe mentir nunca y los que defienden pues, que en política la mentira es una herramienta más, o la verdad, que tiene el gobernante para hacer que las cosas funcionen y vayan bien en aras del bien general. Consejo, si alguien lo pide o le gustaría, ¿no?, tener aquí al final de este episodio. Pues hombre, los que tengáis unas convicciones, una fe profunda, pues vuestra fe os dirá o dice, ¿no?, lo que es verdad y lo que es mentira, lo que hay que hacer. Y los que no, los que son más escépticos o queréis pensar simplemente con la razón, visto lo visto, me parece que podemos concluir que lo mejor o lo más práctico es intentar llegar a un acuerdo mundial sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y curiosamente, pues preparando este podcast me he leído, que no lo había hecho nunca, culpa mía, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se firmó pues, en París por todas las naciones que constituían la ONU en aquel momento, y lo han seguido firmando las demás después. Es decir, el único documento sobre el que hay un acuerdo total, independientemente de la religión, sexo, raza, país, norte, sur, oriente, occidente, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa debe ser nuestra guía, esa debería ser la línea roja que nadie puede cruzar. Si los leéis, son 30, no son demasiados, veréis pues que no os va a solucionar la gran pregunta de si Pedro Sánchez nos ha mentido y debería dimitir o convocar elecciones. No os va a resolver eso, pero os va a ayudar a pensar que está bastante claro lo que se puede y lo que no se puede hacer a nivel global, y por tanto todo lo que no está allí prohibido o condenado pues entraría dentro de lo políticamente aceptable, independientemente de que nos guste o no. Son herramientas que se pueden o no utilizar. Y con eso os dejo. Gracias por seguirnos en este canal. Si os gusta, ya sabéis, darle al like, suscribiros, compartir, y nos seguimos viendo pronto. Hasta el próximo episodio, Libre Pensadores.